En la Ciudad de México, millones de personas se mueven cada día bajo tierra, atravesando túneles que fueron construidos sobre antiguas zonas lacustres. Asentamientos prehispánicos y capas de historia que nunca se terminaron de desenterrar. El metro es rápido, práctico, necesario, pero también es un lugar donde las miradas se evitan, donde el silencio pesa más que el ruido de los trenes, y donde, a veces, ocurren cosas que nadie quiere explicar. En sus pasillos largos, en los túneles interminables, en las estaciones que parecen demasiado frías para ser normales, hay historias que los trabajadores cuentan en voz baja, relatos que los usuarios prefieren olvidar y sucesos que jamás aparecen en los informes oficiales. Porque cuando el último tren se va y las puertas se cierran, lo que queda no siempre es humano, y quienes se han quedado atrapados en esos minutos perdidos entre un convoy y otro, aseguran que el miedo del metro no es fantasía, es parte de la ciudad. La siguiente historia me la hizo llegar Raúl, que vive en el estado de Naucalpan, México. Él nos cuenta lo que le pasó hace 2 semanas. Todavía me trae con insomnio y con un miedo irracional a quedarme solo en un andén, especialmente de noche. No quiero decir que fue algo paranormal porque yo mismo no creo en esas cosas, pero juro que todo lo que viví esa noche fue completamente real. Sin exagerar, sin adornos, sin inventar nada. Era jueves, casi las 11:10 de la noche, salí tarde del trabajo y tuve que tomar la línea 2 en Pino Suárez. Dirección Tasqueña. El metro a esa hora siempre tiene un ambiente extraño, pero esa noche se sentía más pesado, como si el aire fuera denso o estuviera cargado. Ya no había vendedores, los puestos estaban cerrados, solo se escuchaban los pasos de los pocos que aún corrían para alcanzar el último tren, y el eco del túnel. Al bajar al andén, me sorprendió ver que solo había 3 personas, un señor de cabello canoso, una mujer joven que estaba parada junto a una columna y un chavo recargado en la pared, viendo hacia el piso. Lo raro, lo que me hizo sentir incómodo desde el primer segundo, era que ninguno de los 3 tenía celular en la mano, ni audífonos, ni nada. Solo estaban ahí, inmóviles, como si esperaran algo que no tenía que ver con el tren. La pantalla de tiempo marcaba 6 minutos, así que pensé en poner música, pero ese pequeño detalle de que nadie estuviera haciendo nada normal me puso alerta. Cuando levanté la vista, noté algo aún más extraño. El chavo recargado en la pared tenía los ojos abiertos, pero no parpadeaba. Me quedé observándolo de reojo, tratando de no parecer invasivo, pero no parpadeaba ni una vez, ni siquiera cuando un anuncio sonó por las bocinas. La mujer joven tampoco se movía mucho, parecía estar respirando muy lentamente, tan lento que por un segundo pensé que no respiraba en absoluto. El señor canoso, en cambio, sí se movió un poco, pero solo para ajustar su postura y volver a quedarse quieto. El viento del túnel empezó a soplar. Lo típico cuando el tren está cerca, pero la pantalla seguía marcando 6 minutos. Eso ya no era normal. El viento aumentó y de repente escuché algo que no debería haber escuchado. No eran vibraciones del tren, ni el ruido de los rieles. Eran pasos. Pasos firmes. Lentos. Dentro del túnel. A una distancia que no tenía ningún sentido. Pasos de alguien caminando en la oscuridad hacia el andén. Miré fijamente a la boca del túnel esperando ver una luz, el reflejo del tren, algo, pero no había nada. Solo oscuridad y esos pasos cada vez más cerca. El señor canoso levantó la cabeza en dirección al sonido, pero no dijo ni hizo nada más. La mujer dio un pequeño movimiento, casi imperceptible, como si se tensara. El chavo siguió sin parpadear. El viento paró de golpe. Las luces parpadearon una vez. La pantalla cambió repentinamente a próximo tren, 12 minutos. Yo ya estaba inquieto y pensé en subir de nuevo a los torniquetes, pero algo me hizo quedarme.
quizá curiosidad, quizá miedo. Lo siguiente que pasó todavía me revuelve el estómago. Los pasos se detuvieron justo en la entrada del túnel, pero yo no veía absolutamente nada. Ni forma, ni sombra, ni figura. Pero sabía que había alguien ahí. Esa sensación es imposible de describir. Es como cuando alguien está detrás de ti en silencio, aunque no lo escuches, sabes que está ahí. La mujer fue la primera en moverse. Lentamente giró la cabeza, muy lentamente, demasiado lentamente, hasta mirarme directamente a los ojos. Como si apenas estuviera recordando que yo estaba ahí. Y cuando me miró, noté que tampoco parpadeaba. El chavo y el señor comenzaron a respirar. Más fuerte, pero no fue un movimiento natural, era como si sus respiraciones se sincronizaran entre ellos, como si los tres inhalaran y exhalaran. De la misma forma, al mismo tiempo. Yo ya estaba helado, literalmente helado. No sabía si salir corriendo o gritar, pero no podía moverme. Algo en el ambiente me tenía paralizado, no físicamente, sino mentalmente, como si parte de mí creyera que cualquier movimiento iba a empeorar todo. De repente, sin viento, sin sonido previo, el túnel dejó salir el ruido del tren. Un estruendo fuerte, metálico, idéntico al de un convoy llegando a máxima velocidad. Pero no había luces. No había carro. Nada atravesaba el túnel. Solo sonido. Un tren invisible. El señor dio un paso hacia la orilla. El tipo de paso que da una persona cuando está a punto de lanzarse. Yo reaccioné como pude y grité "oiga", pero en cuanto lo hice, las luces se apagaron durante menos de un segundo. Cuando regresaron, el señor ya no estaba en la orilla, sino detrás de mí. No escuché sus pasos. No escuché movimiento. Simplemente estaba ahí, respirando en mi nuca. La mujer también estaba más cerca, demasiado cerca, pero sin haber dado un solo paso audible. El sonido del tren invisible seguía, retumbando fuerte, pero no había vibración en el piso, no había viento, no había nada. Solo ese sonido. Entonces la pantalla del andén cambió a cancelado. No parpadeó ni falló. Solo cambió. El ruido del tren se detuvo como si alguien hubiera presionado un interruptor. Silencio total. Silencio real. Un silencio tan profundo que me di cuenta de lo acostumbrados que estamos al ruido del metro aunque no lo notemos. Ese silencio no era normal. Era un vacío. Miré otra vez al túnel y ahí lo vi. No era una figura definida, no era humana, pero tampoco era como un monstruo. Era una sombra. Una sombra más oscura que la oscuridad, alta, inmóvil, como si estuviera decidiendo si debía avanzar o no. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a desmayarme. No parpadeé por varios segundos porque tenía miedo de que al volver a abrir los ojos estuviera más cerca. Y lo peor es que así fue. No se movía caminando. Solo aparecía a 1 metro más cerca, luego otro metro más cerca, como si diera saltos en la realidad. Cuando la sombra ya estaba lo suficientemente cerca, la radio de un policía sonó arriba, en el nivel de los torniquetes. Un ruido de estática fuerte. Ese sonido rompió algo. La sombra dejó de avanzar. La mujer parpadeó por primera vez. El chavo también. El señor dio un paso atrás, esta vez normal. La pantalla volvió a cambiar y marcó próximo tren, 2 minutos. Todo parecía volver a la normalidad como si nada hubiera pasado. La sombra desapareció. Las luces dejaron de parpadear. El viento regresó, ahora sí, anunciando un tren real. Cuando llegó el convoy, con luces, vibraciones y gente adentro, yo subí sin pensarlo. Mis manos temblaban tanto que ni pude agarrarme bien al tubo. Nadie de esos 3 subió conmigo.
Cuando volteé hacia el andén desde la ventana, ya no estaban absolutamente nadie. Y desde esa noche, aunque no quiero creer en cosas que no puedo explicar, sé perfectamente que lo que viví no fue un sueño ni una alucinación. Algo estaba en ese túnel. Algo que no tenía que ver con fantasmas, ni criaturas, pero tampoco era humano. Algo que no quería ser visto. Y lo peor es que siento que, si ese policía no hubiera activado su radio en ese momento exacto, la sombra habría terminado de acercarse. Para dejarte pensando. Pasemos a la siguiente historia. Hola, solo por privacidad a mi persona no diré quién soy. Hace unas semanas viví algo en el metro de la Ciudad de México que todavía no puedo explicar. Sin que me tiemblen las manos, algo que no tiene nada que ver con fantasmas ni criaturas imposibles, pero que aún así me dejó con la certeza de que hay situaciones que pueden destruir la idea que uno tiene de la seguridad, incluso en un lugar tan común como una estación de metro. Yo uso la línea 2 todos los días porque es la ruta más directa para llegar a mi trabajo, así que conozco perfectamente el ritmo de la gente, los horarios, los sonidos que ya son parte del paisaje diario. Pero la noche de ese miércoles algo se sintió extraño desde que entré a la estación San Antonio Abad. No había tanta gente como esperaba para esa hora, lo cual debería haber sido una buena señal, pero por alguna razón me generó una inquietud leve, como si el ambiente estuviera más denso o más silencioso de lo normal. Tomé el tren que llegó casi vacío y me senté cerca de la puerta. En cada estación subía muy poca gente, casi nadie hablaba y varios miraban el piso como si estuvieran esperando algo. No pude evitar sentir que todos compartíamos un mismo nerviosismo inexplicable. Cuando el tren llegó a Chabacano pasó algo que me hizo ponerme totalmente alerta. Las luces del convoy parpadearon un par de veces, nada dramático, pero lo suficiente para revelar que en el vagón de en medio viajaba un hombre solo, sentado, inclinado hacia adelante, como si estuviera dormido o muy enfermo. Lo llamativo era que nadie se le acercaba a pesar de que había muchos asientos disponibles alrededor. Incluso una señora que entró en esa estación miró hacia él y prefirió quedarse de pie, agarrada del tubo, aunque no venía cansada. Yo no entendí por qué hasta que lo vi mejor. El hombre tenía las manos clavadas entre las piernas, pero no se movía, ni respiraba de forma visible, ni reaccionaba al movimiento del tren. No era como un borracho dormido, era una quietud demasiado consciente, demasiado tensa, como si estuviera fingiendo algo. El tren arrancó hacia Pino Suárez y ahí fue cuando todo se volvió realmente incómodo. Las luces volvieron a parpadear, pero esta vez solo en mi vagón, y pude ver por un segundo el reflejo del hombre en la ventana. No estaba inclinado hacia adelante como lo había visto hace un momento, sino que estaba sentado recto, mirando hacia nosotros con una expresión que no alcancé a ver bien, pero que me produjo un sobresalto tan fuerte que me levanté del asiento sin pensarlo. Volteé hacia él y estaba otra vez inclinado, inmóvil. No sé si fue un reflejo alterado por el parpadeo o si realmente cambió de postura en ese instante, pero mi cuerpo reaccionó como si hubiera visto algo peligroso. Cuando llegamos a Pino Suárez, el tren se detuvo más de lo normal. Todos mirábamos hacia la cabina porque no se abrían las puertas. Pasaron unos 40 segundos eternos hasta que por fin escuchamos el mecanismo desbloquearse, pero antes de que pudiera salir, un guardia del metro entró rápidamente al vagón y lo primero que hizo fue mirar directo al hombre sentado. No saludó, no pidió que bajáramos, solo fue hacia él con la mano en la radio. Al tocarle el hombro, el hombre no reaccionó. El guardia insistió, más fuerte. Nada. Fue entonces cuando sacó su radio y dijo algo muy bajo. Algo como otro caso en vagón 3. Cuando escuché otro sentí un golpe de hielo en el estómago.
El guardia nos pidió a todos que bajáramos del vagón y nos moviéramos al de adelante. Un par de personas protestaron, pero el guardia solo dijo procedimiento y su cara era de una tensión que no dejaba espacio para discutir. Mientras bajábamos, noté que el hombre seguía exactamente igual, con el cuerpo rígido y la cabeza caída. Pero había algo más. Su ropa estaba demasiado limpia, demasiado seca, como si no hubiera caminado por la calle en horas, y sus manos parecían apretadas con una fuerza enorme, aunque no se movían. Cuando pasé junto a él sentí dos cosas al mismo tiempo, un olor muy fuerte a metal y una especie de vibración leve en el piso, como si el vagón temblara solo debajo de él. No quise mirar demasiado. Me pasé al siguiente vagón y las puertas cerraron. El tren avanzó, pero a los pocos segundos se detuvo abruptamente en medio del túnel. Se escuchó por los altavoces algo que nunca me había tocado oír: intervención operativa. Permanezcan en calma. La gente empezó a murmurar, algunos sacaron el celular para grabar. Yo no. Yo estaba paralizado. A través de la puerta que conecta los vagones alcancé a ver movimiento en el vagón donde nos habían pedido salir. Eran dos guardias y un trabajador con chaleco naranja tratando de sacar al hombre del asiento. Uno de ellos habló por radio y lo único que se escuchó fue: no responde, no es desmayo, no está frío, pero no. El tren siguió detenido varios minutos, hasta que finalmente avanzó de nuevo y llegó a Zócalo. Nos obligaron a bajar a todos. Ahí nos dijeron que el tren sería retirado por fallas técnicas. Algunos se quejaron, otros se rieron nerviosamente, pero yo no podía quitarme de la cabeza lo que vi después, cuando el tren arrancó vacío, pasando junto al andén. Pude ver por la ventana del vagón donde estaba el hombre que ahora su cuerpo estaba recargado contra la puerta, completamente rígido, con la cabeza levantada y mirando hacia afuera, pero sus ojos no parpadeaban. No puedo asegurar qué era, no quiero inventar nada, pero no se veía como una persona consciente ni como un desmayado. Y what realmente me hizo no volver a dormir bien fue que al momento en que el tren se alejaba había dos trabajadores alejándose del andén, hablando entre ellos, y uno dijo: por eso no deben viajar solos después del último corte, aparecen así, como si se quedaran atorados en algo que no vemos. Desde esa noche evito totalmente viajar tarde en esa línea. No sé qué le pasó a ese hombre. No sé si estaba vivo, enfermo o si había algo más detrás, pero sí sé que en el metro pasan cosas que jamás se anuncian, cosas que el propio personal parece reconocer sin querer explicarlas. Y no hay nada más aterrador que una situación completamente real que no puedes entender y que nadie quiere aclararte. Y así terminamos este relato, uno más de los tantos que se susurran entre usuarios, trabajadores y quienes han vivido de cerca los rincones más oscuros del metro de la Ciudad de México. Tal vez solo se trate de coincidencias, fallas técnicas o malentendidos, o quizá hay cosas que simplemente no están hechas para ser explicadas. Lo cierto es que, entre túneles, pasillos fríos y trenes que pasan a deshoras, siempre hay algo que se queda mirando desde el otro lado del vidrio. Gracias por escuchar, por acompañarme en estas historias. Si tienes alguna que contar, házmela llegar a mi correo. Sin más, nos vemos en el próximo video. Buenas noches.